Muy bien. Bueno, si recordamos, en la última clase pues nos habíamos quedado con el tema de la Constitución Federal, enmarcado pues en lo que es pues la Federación Centroamericana, que es la unidad. Antes de comenzar, vamos a ver, quiero ver cómo vamos. No sé cómo vamos, si ustedes pues le van a ritmo, si van a tono pues con lo que se va diciendo. Hay dudas, porque si no, le vamos a dar una repasadita. Pero igual, quiero escucharlos primero. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pues todo está bien, profe, hasta el momento donde lo iba explicando. Solo lo ultimito de ayer fue lo único. Sí, es que como eso, sí, y lo ultimito de ayer, acordémonos que como se interrumpió bueno, ya había terminado la hora, pues quedó un poquito igual, lo voy a retomarlo desde el inicio, para que así pues no quede, pero me alegra pero y con todo lo demás, ¿su nombre es, hija? Dulce Sosa, profe. Dulce, siempre Dulce, todos los días me participa, la felicito. ¿Y los demás? No, pero estoy clara hasta donde vamos. Sí, es en lo último que estaba explicando ayer, sí tengo dudas todavía. No se preocupen que lo último lo vamos a verlo desde el inicio, entonces, no se preocupen. Vamos a explicarlo de nuevo. Muy bien. Lo que me interesa es que vayamos, pues, que vayamos bien. ¿Y su nombre, hija? La última que me habló. Creo que Claudia. muy bien. Claudia. Vamos a ver, ¿quién más? Porque yo solamente siempre escucho a los mismos y que los felicito a los mismos de siempre, pero no escucho a los demás también. Hay gente que nunca le he escuchado la voz. Entonces, y es bueno pues que digan pues que si hay alguna dudita o algo, pues que se explica y ya pues. ¿Me explico? Entonces, para los demás, ¿vamos bien? ¿O hay que o hay que reforzar alguna parte donde tienen problemas? Y no tengan pena, uno nunca debe tener pena para decir, profe, quiero que se apuntale en esta área o quiero que se refuerce en esta parte. Bueno, partiendo de lo que he visto, pues sí, después, jóvenes, yo por eso pregunto en la clase, porque no me gusta después que me estén preguntando por los chats, se los digo. Por eso pregunto y pregunto porque en la clase, para que se hagan, pues, se aclaren las dudas y si hay cualquier cuestión, pues, se aprovecha a preguntar. Jorge Marchante, vamos a anotarlo. Porque a la hora de explicar no es lo mismo estarlo explicándolo en un chat que estarlo explicándolo aquí en la clase. Por eso se los adelanto. ¿Ok? Bueno. Buenos días, profe. Ya lo anoté, Jorge, ya. Ya está anotado. Jorge Humberto Marchante. Bueno, partiendo de la solicitud que me hicieron, que retrocedamos un poquito. Ok. Para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Estamos ubicados ahorita. Estamos ubicados en el mandato del segundo triunvirato. ¿Está bien? ¿Por qué razón? Ok. ¿Por qué razón? Ubiquémonos. Segundo triunvirato. A partir de ahí comencemos. Ya el primero y ya lo anterior, ya eso ya es otra cuestión que ya se abordó. Entonces, primero, antes de iniciar, ¿por qué razón la Asamblea Constituyente decide nombrar esta segunda Junta de Gobierno, reemplazando a la primera? ¿Por qué fue el motivo? Vamos a ver, si se acuerdan. ¿Cuál fue el motivo en el cual pues dijo el Congreso, no, vamos a nombrar otra Junta de Gobierno? La primera cesa de funciones.
¿Quién me lo puede mencionar? Los, Una porque no representaba a todas las provincias y porque ninguna de las provincias se encontraba de acuerdo que ellos tres fueran el primer triunvirato. exactamente. ¿Cómo se llama, hija, usted? Dulce, profe. Dulce. La felicito, Dulce. La felicito. Esa fue la razón, jóvenes. Esa fue la razón que orilló a la asamblea y veamos que la asamblea en primer lugar, pues, no quería que se generasen divisiones. Entonces vino y no, vamos a nombrar a otro triunvirato. Y el segundo triunvirato fue nombrado el 4 de octubre de 1823. Saquemos la cuenta. Imagínense que el primero fue nombrado en julio, ¿verdad? Acuérdense, el 1 de julio del mismo año, de 1823. De julio a octubre, ¿qué significa? Que el primer triunvirato solamente estuvo casi 3 meses. Y el segundo comenzaba a partir del 4 de octubre. Ahora, ¿quiénes eran las personas que estaban al frente del segundo triunvirato? Aquí las tenemos. Esta era la Junta de Gobierno, véanlo bien. Segunda Junta de Gobierno o Triunvirato de las Provincias Unidas de Centroamérica. Tomás O'Haran, José Cecilio del Valle y Manuel José Arce. Manuel José Arce iba por parte de El Salvador. José Cecilio del Valle iba por parte de Honduras. Y Tomás O'Haran iba como por parte de Guatemala. En el caso de Tomás O'Haran, César Morales. Vamos a ver, veo que Luis Alfredo y César. Vamos a admitirlo. Ahí está. Ya están anotados ya. Entonces, estos tres hombres representaron la segunda Junta de Gobierno. En el caso, lo que les iba a explicarle de Tomás O'Haran. Tomás O'Haran era de nacionalidad mexicana, pero aún así Guatemala lo había pues designado como su candidato. Pues bien, esta Junta de Gobierno se caracterizó, jóvenes, porque comenzó a introducir una serie de medidas. Comenzó a proponer una serie de cambios. Y uno de esos tantos cambios y una de esas tantas medidas fueron, en primer lugar, la abolición de la esclavitud. Eso fue algo, pues, revolucionario para ese tiempo. El hecho de determinar de que la esclavitud era un acto inhumano y que no, por consiguiente, no debería de seguir practicándose. Entonces, aquí comenzamos a ver el compromiso que ellos tenían con lo que era la causa centroamericana, con la intención de modernizar y tratar de sentar las bases de un Estado más moderno y más justo. Entonces, ellos logran, Carlos Andrés Laínez, vamos a admitirlo. Ellos logran prácticamente promover esa iniciativa y pues la misma pues recibió el apoyo. O sea, es algo por lo que se destacó lo que fue esta Junta de Gobierno. Entonces, esta Junta de Gobierno se destacó porque no quería ver la esclavitud en la sociedad. Exacto. Recordemos que en ese tiempo, Claudia, ¿verdad? Su nombre. Sí, Claudia. Sí, recordemos, Claudia, que en ese tiempo el mundo vivía inmerso en lo que era un sistema de esclavitud. La práctica de la esclavitud era normal. Recordemos de que eso fue heredado desde la época colonial, cuando traían esclavos negros para que trabajasen en las minas, en las fincas, en las haciendas. Y eso continuaba, o sea, después de la independencia, eso continuó. Y sumado al hecho también de que muchos nativos a veces estaban prácticamente en condiciones de esclavitud. Entonces, recordemos de que parte de los idearios o de los ideales de las personas que estaban al frente de lo que era este nuevo Estado centroamericano eran alimentados por las nuevas corrientes de pensamiento que estaban teniendo lugar en Europa,
como lo que era la Ilustración, donde se hablaba también de los derechos individuales, lo que era la libertad, lo que había pasado también con la Revolución Francesa. Entonces, todas estas cosas, jóvenes, inspiraron y de una u otra manera incidieron para que se tomasen algunas medidas que tenían estas características. Ahora, la persona que estuvo detrás o el artífice de cada una de estas medidas fue José Cecilio del Valle. Él prácticamente fue la persona pues que prácticamente pues que estructuró y construyó todas estas medidas con la iniciativa de beneficiar a lo que era pues Centroamérica en su conjunto. Aparte de eso, Valle era consciente de algo. Y Valle era consciente de que en Centroamérica había una gran deficiencia en lo que era la parte educativa. Recordemos que para ese tiempo la educación era un privilegio que solamente estaba reservado para las familias poderosas, las familias criollas. Es decir, el que se educaba pues era porque o porque tenía muchos recursos o porque pertenecía a una poderosa familia criolla influyente. Nunca, ustedes no iban a ver a un esclavo negro en una universidad en Guatemala, en la Universidad de San Carlos. Eso era impensable, porque eso solamente estaba reservada para la élite criolla. Entonces, profe, esto es por decir como las clases sociales, que los criollos eran los que estaban en la punta y los esclavos estarían abajo. Es decir, que solo los que tenían, los que eran más importantes en la sociedad, eran los que recibían esto y los esclavos se dejaban aparte. Exactamente. Recordemos O sea, que en ese tiempo había un esquema o una estructura de estratificación social, había bastante segregación. O sea, los criollos no se revolvían con los esclavos ni con los nativos. Ellos tenían su propio, vivían en su mundo aparte. Ellos se relacionaban solamente entre ellos. Ellos tenían a los esclavos, pero trabajando en sus fincas, trabajando en sus haciendas, trabajando hasta morir en las minas. Esa era la realidad. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Profe, ¿hasta qué momento fue que dejaron eso de escalas sociales? ¿Hasta cuándo? No, recordemos que las escalas sociales, jóvenes, han existido desde siempre y siguen vigentes desde hoy en día. La única diferencia es que han cambiado los modelos y los actores de ellos. Si, por ejemplo, antes eran los peninsulares y los criollos, ahora hoy en día, por ejemplo, es la burguesía, es decir, los que son los dueños de los medios de producción. Entonces, recordemos de que los actores, las diferencias sociales siempre han estado vigentes y hoy en día siguen vigentes. Lo que han cambiado han sido las personas que o los grupos que han ostentado lo que es, por ejemplo, el primer escalón. ¿Me explico? Entonces, veamos bien cómo son las cosas. Valle era consciente del enorme problema que tenía Centroamérica. Había mucho analfabetismo. Entonces él quería que la educación estuviese al acceso de todos. Por eso él buscó iniciar proyectos o propuestas para combatir el analfabetismo. Porque el analfabetismo estaba vigente. ¿Quiénes eran los analfabetos? Los esclavos negros, los mestizos, los indígenas. Ellos no recibían educación porque en ese tiempo ellos no eran las personas que merecían ese derecho. Entonces, Aún hoy en día hay personas analfabetas que no reciben educación hoy en día. aún así, siempre, en el caso de Honduras todavía sigue habiendo analfabetismo. Ahí todavía existen personas de que no saben leer ni escribir. Pero bien. Profe, pero eso es debido a lo de la economía, ¿verdad? De cada persona, de cada sociedad. Mire, hija, hay muchas circunstancias y las circunstancias individuales son las que determinan. Por ejemplo, yo no puedo juzgar que una persona sea analfabeta porque no haya querido estudiar. Cada persona tiene sus circunstancias y generalmente cada persona, pues, en su vida, pues, no sabemos las circunstancias que le han impedido poder tener acceso o poder estudiar. Entonces, es bien subjetivo generalizar
de que los que son analfabetos es porque no han querido. Yo lo que hago es que no lo generalizo y pues cada persona tiene sus motivos. Lo que sí debemos de estar seguros es que el acceso, ese es el problema. El Estado en ese sentido debe cumplir con su función garantizando el acceso a la educación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, abriendo escuelas, abriendo colegios, abriendo universidades. Y al garantizarse de que está seguro el acceso, pues de esa manera las personas pueden estudiar. Entonces, Valle, lo que quería Valle era universalizar esto, lo que era la educación, que estuviera al alcance de todos. Y él pues establece una serie de medidas. Y la otra medida en el plano económico. En el plano económico, Centroamérica tenía muchas deficiencias, jóvenes. Centroamérica en ese tiempo, su economía estaba dominada por grupos o por familias poderosas. Familias que controlaban todo. Familias pues que tenían un nivel de manipulación y de inserción en lo que son todos los aspectos de la vida política y económica de Centroamérica. Entonces, Valle buscaba tratar de levantar la economía de Centroamérica y lo comenzó intentando con lo que es el fortalecimiento del cultivo del tabaco y el hecho también de que se comenzase a generar lo que eran ingresos al Estado por medio de lo que era el cobro de impuestos. Pero ¿qué fue lo que pasó? A ustedes les coloqué el video ayer, ¿verdad? Jóvenes. Sí, porque lo puso. Ah, bueno, sí. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Eso comenzó a generar incomodidad en un sector, específicamente en el sector de la familia Aycinena. Como ya les había explicado, perdón, como les había explicado ayer, la familia Aycinena fue una familia muy poderosa de Guatemala. Esta familia controlaba casi todo en Centroamérica. El poder económico era enorme que tenía. Dominaban las plantaciones y lo que era el cultivo de añil, dominaban el comercio, dominaban, bueno, tenían hasta minas, hasta en, no solamente en Guatemala, en Centroamérica, en el caso de Honduras, en los alrededores de Tegucigalpa, tenían sus minas que eran controladas por ellos. Entonces vemos que su poder era descomunal. Era descomunal. Y ellos como controlaban casi todo, el comercio, o sea, era prácticamente como una élite de poder. Entonces, cuando ven de que se les va a comenzar o cuando son tocados sus intereses a través de lo que era esta iniciativa que estaba planteando José de Cyril Valle con lo que es la reestructuración de la economía, en donde, por ejemplo, con lo del tabaco, que se comenzara, el Estado que comenzara a establecer cobros de impuestos. Antes, por ejemplo, cuando, vaya, digamos que las familias creían que tenían sus fincas y toda su producción. Ellos producían, pero ellos no rendían cuentas de lo que producían al fisco. No se sabía cuánto producía. Ellos vendían y no había, o sea, no había impuestos. ¿Por qué? Porque no había establecido lo que era una estructura que determinase y que estuviese al tanto de todo lo que se producía en Centroamérica. O sea, no había un ente fiscalizador. Entonces, al no pagar impuestos, eran mucho, mucho dinero que ellos les quedaba y se ahorraban. Entonces, los Aycinenas, por ejemplo, su producción no era poquita, o sea, era una producción enorme. Ajá, y multipliquen eso y el cobro de impuestos por todo, entonces las ganancias se les ven reducidas. Entonces, cuando se dan cuenta de que Valle está introduciendo lo que son estas medidas, ellos se molestan, se incomodan, porque ellos no, como que no les gustaba mucho la idea de que se les vieran afectado lo que eran sus intereses económicos. Entonces, esta situación generó entonces de que
ellos vieran a José Cecilio del Valle como una amenaza, como una amenaza. Y miren cómo son las cosas, jóvenes. Miren cómo son las cosas. Los Aycinenas, ellos eran pues de línea conservadora, eran militantes del Partido Conservador, lo mismo que José Cecilio del Valle. O sea, entre ellos había una, pues, una relación en cuanto a lo que es, pues, a nivel de política. Sin embargo, eso se termina cuando ven de que Valle ya está comenzando a implementar medidas que de una u otra manera se van a ver afectados lo que son sus recursos. Entonces, a partir de este momento, ellos ya ven a Valle como una amenaza. ¿Y cuál fue la primera zancadilla que comienzan a hacerle a Valle? Entonces, recuerden de que cuando se llevan lo que es estas medidas, específicamente la de combatir el analfabetismo y lo que era lo del cultivo del tabaco, porque esto tenía que ser aprobado en la asamblea. Recordemos que la asamblea constituyente era la que pues aprobabas y cualquier cosa. Entonces, esas acciones fueron bloqueadas en la asamblea. Y así imaginan por quiénes. Recordemos que los Aycinenas tenían controlada toda la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos podían comprar voluntades, podían comprar conciencias. El poder económico que tenían les permitía poder hacer lo que ellos quisiesen a su antojo. Entonces, vemos que aquí esa fue uno de los primeros muros con los que se encontró Valle. El hecho de que le bloquearon en el Congreso sus políticas. A Valle le resulta extraño porque siendo el Congreso de mayoría conservadora, le resulta extraño porque entre sus propios correligionarios, más no se daba cuenta Valle de que este era el inicio prácticamente de lo que era una traición que le iban a hacerle más adelante. Una pregunta. ¿Por qué menciono Asamblea Nacional Constituyente y no Congreso General de las Provincias de Centroamérica? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay, bueno, vuelvo a preguntarlo, ¿por qué cuando ahorita hice en la intervención que yo estaba teniendo, en lo que yo estaba explicando, por qué razón yo dije Asamblea Nacional Constituyente? ¿O era correcto? En 1823, el Congreso General de las Provincias Centroamericanas se instaló ya como asamblea y como dijo usted, para poder crear una constitución, para poder Exacto, crear la constitución de Centroamérica se ocupaba que fuera asamblea porque es la única que tiene el derecho de poderlo hacer. exactamente, eso quería escuchar. Quería ver si estaban al tanto y felicito a Dulce por estar al tanto de la clase. Por esa razón yo mencioné asamblea y por eso no dije congreso, porque la asamblea se instaló el 2 de julio, el siguiente día después de la proclamación de independencia, y se instala con la intención de comenzar a redactar la Carta Magna, es decir, la constitución de lo que es este nuevo Estado centroamericano. Muy bien, lo felicito, Dulce. Entonces, vemos de que aquí, jóvenes, Valle se comienza a encontrar lo que es ese obstáculo y esa prácticamente se rompe lo que es esa relación que él tenía ya con los Aycinenas, porque ya lo vieron a él como una amenaza. O sea, a partir de ahí el hombre quedó tachado. Entonces, más adelante vamos a ver cómo también eso logra desencadenar otra cuestión, joven. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya, esto ya lo habíamos visto. Entonces, otra de las cuestiones que también se le atribuye a lo que es el mandato de lo que fue este segundo triunvirato, es que también ellos ya estuvieron en condiciones ya de organizar lo que era el primer proceso electoral. Recordemos de que el mandato que tenían tanto el primero como el segundo triunvirato era generar las condiciones necesarias para que asumiese lo que era el nuevo presidente de Centroamérica.
Por eso era el carácter provisional del mismo. Por eso era provisional, jóvenes. Entonces, jóvenes, vemos de que ya ellos mandan y organizan lo que son las elecciones. Organizan ya prácticamente pues el trabajo que ellos habían hecho, ya habían, Centroamérica ya estaba pues preparada para que ya asumiese ya el nuevo gobierno federal ya electo, propiamente dicho. Entonces, Profe, ajá, sí. profe, no creo que esté aquí dice que está empezando usted a compartir las pantallas. No sé si soy la única que no lo está viendo. No sé si soy la única, solamente le estoy preguntando. Vamos a ver los demás. Los demás pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, Sí. está compartiendo Sí, lo que es la profe. convocatoria. Sí, profe. Ana Sofía. Sí, Y si vuelve a entrar e ingresar, puede que sea tal vez algún problemita con el internet. voy a ver. Sí, puede hacer eso también. Sácase y vuelve a ingresar de nuevo. Puede hacer eso. Entonces, lo que es, si yo les preguntase, vamos a ver, ¿quién organizó el primer proceso electoral de Centroamérica? ¿El primer triunvirato o el segundo triunvirato? Segundo. El segundo triunvirato. Ajá, muy bien. Muy bien. Octavo C, 9, 10. Ok, vamos bien. Entonces, jóvenes, vemos de que aquí con la elección se marca un hito histórico. Y vean que en este primer proceso electoral, participan dos candidatos, José Cecilio del Valle y Manuel José Arce. Esos fueron los dos candidatos que se presentaron y pues que querían lo que era la presidencia de la República, de la Federación. José Cecilio del Valle iba por parte del Partido Conservador y Manuel José Arce iba por parte del Partido Liberal. Y vean cómo fueron las cosas. Cuando pues se conocen lo que son los resultados, José Cecilio del Valle había salido ganador del proceso con más del 70% de los votos. Y Manuel José Arce solamente había obtenido menos del 30%. Obviamente, el que había ganado legítimamente era José Cecilio del Valle. Puta, no te me traves. No te me trabes, ojo. Pero vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Profe, Viene yo la me sa- sé de eso. Ajá, Usted vamos no a nos ver. había dicho la última vez de que eso Ajá. había sido un fraude electoral y que al final le estaban ofreciendo el vicepresidente a José Cecilio, pero él no aceptó porque él quería ser presidente. Entonces, pues cuando volvieron otra vez las electorales, entonces él volvió a... Se le cortó, pero muy bien, Ana Sofía. No vas a notar. Lo vuelvo a decir si quiere. No, pero lo escuché, hija, lo escuché la primera parte. Que en esta elección del presidente se hace el primer fraude, o sea, el primer golpe de Estado. Exactamente. Eso, por ejemplo, técnicamente fue un golpe técnico que le hicieron a José Silva. Y vean ahora, veamos cómo fue que se genera esto. Porque ustedes se preguntarán, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Pues bien, cuando se dan a conocer los resultados, viene la asamblea constituyente y la asamblea constituyente dice, el presidente es Manuel José Arce. La asamblea no reconoció la victoria de Valle. No la reconoció y dijo, el presidente va a ser Manuel José Arce. O sea, se pasaron por encima todo el 70% de los votos que Valle había sacado. No les importó. Obviamente que Valle reacciona y él pues lo calificó eso como un acto ilegal. Sin embargo, aquí es donde vamos a ver la influencia que tuvo la familia Aycinena en esta cuestión.
Los Aycinenas, recordemos que les había explicado que ellos habían controlado y tenían control prácticamente de todas las instituciones en Centroamérica. Su poder económico les permitía poder influir en cualquier situación. Y en el caso de de la asamblea, ellos también tenían prácticamente controlada la asamblea. Ellos compraban conciencias, compraban voluntades, se valían de cualquier medio para poder lograr sus fines. Y como ellos habían visto en Valle una amenaza, porque ellos sabían de que si Valle quedaba como presidente, Valle iba a comenzar a aplicar otra serie de medidas. Entonces, Ellos entonces solamente compraron a las personas para que pusieran a Manuel José para mi cuestión de perspectiva. Es una teoría, una opinión sí, de sí, que más bien de que solamente estaban comprando a las personas porque si ponían a José Cecilio del Valle, él no les iba a hacer caso. Entonces prefirieron a poner Una pregunta. ¿Por qué no, o sea, cuáles eran las causas por qué Valle no quedó presidente? O sea, tiene que haber un por qué no querían a Valle de presidente. Bueno, era lo que estaba explicando ahorita. Y se relaciona con las... Bueno, hay que estar un poquito más atentos, ¿ok? ¿Se acuerdan? Voy a volverlo a explicar. ¿Se acuerdan de las medidas que comenzó a implementar Valle siendo miembro de lo que fue el segundo triunvirato, verdad? Perfecto. Ajá, las medidas que que él comenzó... quería parar el alfabetismo, que quería más producción del tabaco, esa. Exactamente. Una de esas medidas, lo que era el control de la producción del tabaco, eso fue lo que generó y comenzó a generar lo que es molestia en lo que era la familia Aycinena en Guatemala. ¿Por qué? Porque los Aycinenas también tenían sus negocios con el tabaco. Entonces, ellos comienzan a ver que José Cecilio del Valle ya estaba representando un estorbo y que estaba amenazando sus intereses económicos. La primera acción que hacen ellos, y aquí a partir de ese momento entonces Valle queda solo. Cuando Valle introduce lo que son estas medidas a la asamblea se las veta. Dice no. Y ustedes bien saben quiénes estaban detrás de eso. Era la familia Aycinena, porque ellos, como ellos tenían controlado todo, como ellos tenían el poder económico para poder comprar voluntades y todo lo que fuese, entonces ellos influían en lo que era la asamblea. Por eso le vetan esas medidas a lo que es prácticamente José de Cid del Valle, o mejor dicho, lo que es el segundo triunvirato. Por eso vetan esas medidas. Esa fue la primera acción. Cuando se dé el proceso electoral, y decide participar Valle y en contra de Manuel José Arce, los Aycinenas sabían de que si ganaba José Cecilio del Valle, José Cecilio del Valle iba a ser una persona que no se iba a dejar manipular tan fácilmente. Y ellos sabían también de que Valle iba a continuar con sus medidas, que el único objetivo que llevaban era ordenar la economía de Centroamérica. Pero ellos sabían de que eso iba a implicar también que se perdiese mucho de lo que son sus privilegios económicos. Por consiguiente, ellos comienzan a tener acercamiento con Manuel José Arce, el candidato contrario. Y eso que Manuel José Arce era de la línea del Partido Liberal, aún siendo los Aycinenas de la línea conservadora. Pero ellos no les quedó otra alternativa que irse con el candidato contrario y comienzan a acercarse a Manuel José Arce. Ya cuando se dé el proceso, cuando se dan los resultados, por ejemplo, se sabe de que Valle gana con más del 70% y Manuel José Arce pierde. Perdón, jóvenes, ya es recreo, estoy viendo ya. En la otra hora seguimos, ¿está bien? Sí, profe. Está bien, profe. Me termino de completar la idea, ¿está bien? A la última que me preguntó. Ok. Sí. Perfecto. Sí, que pues, nos vemos.